Feliz sábado para todos, hermanos. Dios me los bendiga. Nuevamente, gracias, Mario, por la introducción. Contento de nuevamente de visitarles. Bueno, hace poco estuvimos ahí con ustedes en el retiro de familia, en el campamento, donde realmente disfrutamos. Bueno, a nosotros nos gusta siempre andar ahí enmontañados. Somos amantes de la naturaleza. Y toda vez que nos damos cuenta y que se ajusta a nuestro tiempo, pues nosotros vamos, aunque no somos miembros de la iglesia, pero acompañamos a otras iglesias porque, pues para salir no de la rutina, de la jungla de concreto, del trabajo y de esto, pues si hay un fin de semana en el cual podemos ir con una iglesia a vitaminarnos con la naturaleza y con la palabra del Señor, pues nos vamos. Y hemos acompañado a ustedes, hemos ido con la iglesia de Springfield, hemos ido con la iglesia nuestra de Fall Church, hemos ido con otras iglesias ahí que hemos salido a diferentes lugares. Aparte de conocer, pues compartimos con los hermanos porque somos una gran familia. Donde sea estamos, somos una familia. Donde sea que usted vaya, encuentra a la familia, porque tenemos muchas cosas en común, aparte de la cultura, pero por sobre todo tenemos en común la palabra del Señor. Tenemos en común un Salvador. Y es lindo ir a otros lados, visitar otras iglesias y que cuando llegamos no andamos perdidos, sino que si estudiamos algo o el maestro está enseñando algo, ya sabemos que está hablando de la escuela sabática. Y donde quiera que vaya, en cualquier parte del mundo, estamos estudiando la misma lección. Qué tremendo, ¿no? Ser organizados es parte del pueblo de Dios. Y el tema de esta mañana se llama, o lo podemos titular, la salvación le pertenece al Señor. La salvación le pertenece, como dice la palabra en un texto, a Jehová. Estaba pensando cómo introducir el tema y recordé que aunque nosotros como familia no éramos cristianos, cuando yo era niño, ni jovencito, ni visitábamos una iglesia con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, pues se decía que éramos católicos. Había una Biblia en la casa, pero nadie la abría. Nadie la leía, simplemente era un objeto de decoración. No sé si usted alguna vez vivió esa experiencia. Ya más adelantito en mi empecé a hojear la Biblia por mi cuenta y empecé a memorizar algunos pasajes de la Biblia. Aunque no iba a una iglesia, no visitaba una iglesia, los pasajes más comunes era ¿cuál? El Salmo 23, el Salmo 91, Juan 3:16 y pare de contar. No, ya ahí no. Oh, sí, bueno, Génesis 1:1. No, ese no. Eso era todo. No había más. No había más. Hasta con el tiempo, yo no sé ustedes si quién fue en su familia el primer adventista, el primer cristiano adventista del séptimo día. ¿O fue usted el primero de su familia? No sé, quizá algunos aquí son el primero en su familia. Algunos, yo en mi familia fui el segundo. Ya teníamos una hermana que vivía aquí, nosotros en Honduras, y mi hermana aquí en California, y era adventista. Y nos mandaba el centinela, le estoy hablando allá por los 70s, algunos ni habían nacido. Nos mandaba por correo, se la mandaba a mi papá, la revista El Centinela, por correo. Yo no sé cuánto se tardaba la bendita revista en llegar, pero más o menos unos 3 meses, sin exagerar. Así que allá llegaba El Centinela, a mí me gustaba hojearlo, porque los colores, no era muy común esas revistas y uno no podía comprarlas. No sabíamos de la existencia en ese tiempo de la iglesia adventista, o escuchábamos, porque por ahí había un vecino que iban a la iglesia el sábado y los mirábamos pasar.
Y con esta familia me llevaban de niño, ya de 12, 13 años, a la iglesia. Pero bueno, no era porque quería, sino porque ir a jugar con los niños. Cuando ya llegué a la iglesia adventista, ya estando aquí que me había bautizado, empezamos a dar estudios bíblicos. Nos gustaba andar visitando y dar estudios bíblicos. Y ahí yo recuerdo que uno de los textos que aparece en la lección número 2 de la fe de Jesús, para aquellos que todavía saben que existía una lección bíblica, un curso bíblico, los estudios bíblicos, que yo creo que ahora bien pocos se dan. Pero en aquellos tiempos, nadie en la iglesia, oiga bien, nadie en la iglesia se bautizaba si no estudiaba 20 lecciones de la fe de Jesús. O por lo menos iba bien adentro en las lecciones. Nadie. Yo no sé si estaría bien o mal, pero bueno, así era. Nuestra iglesia hace casi 40 años atrás. Y yo recuerdo que en la lección número 2, que habla de la Santa Biblia, un texto que fue uno de los que siempre estábamos ahí enseñándole a las personas, y es el que se encuentra en San Juan 5:39. ¿Quién no se sabe ese texto? Aquellos que hemos dado estudios, casi que nos lo sabemos de memoria. San Juan 5:39, los pastores lo citan mucho, los hermanos lo citan mucho. ¿Y qué dice ese texto? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros ¿qué? Os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna, y ellas son, oiga, ¿de quién son estas palabras? No sé si es el micrófono, si no cambio ahí, porque oigo ahí ese como que anda un mosquito ahí volando. ¿Es este? Ajá, entonces puedo agarrar este. ¿Uno? Sí, es que yo tengo la mala costumbre de que no puedo estar con las manos así. Entonces por eso me gusta usar ese asunto, pero a veces pues no se puede. Así que vamos a tener que pasar a este. Entonces, bueno, este texto dice, ¿quién dijo estas palabras? Jesucristo. ¿A quién se las dijo? A los discípulos, que ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace la Biblia? Dar testimonio de Jesús. Oiga bien, dar testimonio de Jesús. El Antiguo y el Nuevo Testamento que componen la Biblia dan el testimonio de Jesús, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Usted recorre la Biblia en la creación, pasa con Noé por el diluvio, llega Moisés con la liberación de Israel en Egipto, sigue allá por los Salmos con el rey David, llega y visita Babilonia cuando están esclavos Daniel y los jóvenes y todos los judíos. Sigue más adelante al prolijo escritor Pablo, que escribió alrededor de 13 epístolas, algunos dicen 14, cartas del Evangelio. Y bueno, y termina con el evangelista, el discípulo amado, Juan, en la isla de Patmos. ¿Y qué pasa en todos ellos? Ahí encontramos el testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque a través de su palabra, ¿qué hace el Señor? Nos habla. Te habla a ti, te habla a mí, nos habla a cada uno de nosotros. A veces se usan palabras, y yo cuando recién venido a la iglesia escuchaba esa palabra, que bueno, con el tiempo fui entendiendo, y dice teología. El hermano se fue a estudiar teología. El hermano se fue a estudiar, Jorge Vivas, se fue a estudiar teología. No sé si tú lo conociste a Jorge Vivas, se hizo pastor, ahora está en México, del Salvador. Allá se fue a teología y teología. Bueno, ¿y qué es teología? Bueno, pues teología es ¿qué? Es el conocimiento de Dios. Eso es sencillo. Teología es el conocimiento de Dios. Y ahí en la palabra del Señor, cuando usted, no sé si este texto todavía no lo hemos estudiado, todavía no en la lección de Juan, pero sé que lo vamos a estudiar ahorita que estamos en la lección. El texto de Juan 17:13, también palabras de Jesús. Juan 17:13.
Dice, esta es la vida eterna. Oiga bien, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿Qué cosa? El único Dios verdadero. Este también es un texto bien conocido. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cómo vamos a conocer? ¿Qué es lo que hace la Biblia? ¿Dar qué? Testimonio de Jesús. Nos habla de Jesús. ¿Cómo lo vamos a conocer a Jesús? Aquí, estudiándola, estudiando la palabra de Dios. ¿Cuál es la vida eterna? Conocerlo a Él. ¿Se da cuenta? A veces nosotros le damos muchas vueltas a los conceptos y dentro de nuestra misma iglesia nos perdemos. Porque la Biblia y su palabra y el mensaje que el Señor tiene para nosotros es sencillo, pero nosotros lo enredamos. El ser humano todo lo enreda. El Señor se manifiesta a nosotros de muchas maneras, a través de su palabra, pero también se revela a nosotros en nuestras mentes, nos habla, y también a través de ¿qué? De su creación. El Señor nos habla a través de su creación, de esta creación que bueno, no vamos a hablar mucho hoy en día, que no es la misma creación que salió al principio hace 6,000 años, perfecta de las manos del Señor cuando todo era bueno. Ahora cómo se ha degradado este mundo. Pero aún así, con todo eso, el rey David escribió en el Salmo 19, verso 1: porque los cielos cuentan la gloria de Dios y la tierra muestra que la obra de sus manos. Oiga bien, todo lo que el Señor creó en este universo lo revela Él. Todo. No existe nada en este universo que el ser humano pueda crear por sí solo. Todo ha sido hecho por Él y por su palabra. Todo. Allá por 1961, el primer astronauta que dio la órbita a la Tierra fue un astronauta ruso. En 1961. Y ahí se empezó a desarrollar esa carrera espacial, esa competencia por quién iba primero a la luna. Y los rusos pudieron llegar con este astronauta Yuri Gagarin. Yo no había nacido todavía en el 61 cuando él hizo la primera órbita. Pero el primer norteamericano que dio 3 órbitas a la Tierra fue este famoso senador que hace poco falleció, que se llamaba John Glenn. John Glenn fue el primer norteamericano que fue al espacio y dio 3 órbitas en 1962, un año después. Pero lo curioso es que este señor, recién después de eso, se retiró de astronauta y se dedicó a la política y se hizo senador. Y en 1996, hace poco, no hace mucho, cuando él tenía 77 años, volvió al espacio. No sé si ustedes se lo recuerdan. Yo recuerdo cuando lo entrenaron nuevamente al señor de casi 80 años. Pero él ya había tenido su experiencia y regresó al espacio. Y él dijo cuando regresó allá no era en un cohete espacial como en 1962, sino que fue en el Discovery, uno de estos transbordadores. Él dijo así, que para él era imposible no creer en Dios después de ver la creación del universo, después de ver la majestad y la vastedad de ese universo. Eso dijo este señor. Y también hay una historia acerca en 1968, cuando el Apolo 8 regresó al espacio y fue a la luna. Había un astronauta entre ellos, que era el jefe de la misión, se llamaba Frank Borman. Uno de sus superiores lo llamó y le dijo: mira, le dijo,
cuando estemos en el espacio, bueno, ellos tres, vamos a transmitir por televisión, en vivo, algo que nunca se había hecho. Y le dijo, ¿por qué no te preparas, como dice, un discursito? Pues hablen algo para captar la atención del pueblo norteamericano. Y el día que iban a transmitir era un 24 de diciembre de 1968, víspera de Navidad. Entonces el astronauta Frank Borman empezó a decir, bueno, pero ¿y qué puedo decir yo desde el espacio? ¿Qué puedo decir y qué puedo decir? Y mire que estas personas son brillantes. Para ser astronauta, o sea, hay que ser brillante. Y él, en su brillantez, no dio qué podía decir desde el espacio, qué podían decir ellos en los pocos minutos que iban a transmitir. Y vino él y le preguntó a un amigo, un vecino que era judío, le preguntó a su amigo el vecino judío que tenía ese problema y que no sabía qué decir. Y entonces el judío le dijo, ¿qué problema? Le dijo, yo tampoco sé qué puedes decir. Y le dijo, preguntémosle a mi esposa. Y las esposas todos lo saben. ¿Sí o no? Sí, amén. Todos lo saben. De todo tema saben. Entonces vino el judío y fue a hablar con la esposa. No recuerdo el nombre de ella, ahí está la historia en el internet. Y vino la esposa, muy inteligente, y le dijo, ¿y por qué no hablas del comienzo? Le dijo. ¿Por qué no hablas del Génesis? Le dijo. ¿Por qué no lees los primeros textos del Génesis? Ya que vas a estar allá, le dice, viendo la tierra como que si fuera el Señor, no viéndola allá. Y entonces le pareció a Frank Borman y vinieron ellos y se repartieron los 10 primeros textos de Génesis 1, del 1 al 10. Y a él le tocó, lógicamente, el verso de Génesis capítulo 1, el 9 y el 10. Ese fue el que leyó él. Mientras la cámara estaba pasando, por debajo se miraba en las ventanas del cohete, se miraba la superficie lunar. Un 24 de diciembre de 1968, los astronautas estaban leyendo los primeros 10 textos de Génesis. No sé si usted sabía esta historia. ¡Qué tremendo! Estos hombres, estamos hablando en el 1968. Y leyó los últimos 2 textos y dijo Frank Borman, y Dios dijo, Génesis 1, 9 y 10, si lo quiere buscar o anotar. Y Dios dijo, hagamos que las aguas bajo el cielo se unan en un solo lugar y dejemos que la tierra seca aparezca. Y así fue. Y Dios llamó a la parte seca tierra, y la unión de las aguas las llamó mares. Y vio el Señor que esto era bueno. Gloria al Señor. ¿Sabe qué es lo importante y lo trascendental de esta historia? Que estos personajes, estos astronautas, no tuvieron miedo de hablar de la palabra del Señor. En medio de una sociedad dividida por las creencias y por las filosofías, no les importó. Ellos expresaron su fe cristiana. No importa las críticas que iban a recibir. Ellos no les importó lo que iban a decir o pensar. Ellos optaron por hablar y exponer su fe cristiana a todo el mundo, porque eso estaba siendo televisado. Bueno, en aquellos tiempos la tecnología no estaba avanzada como hoy, pero los que podían ver, al menos en este país, o quizá en el continente americano algunos, o quizá otros en Europa, que pudieron escuchar, ellos hablaron de la palabra del Señor. No tuvieron pena, no tuvieron vergüenza. Y sabe que ese es el mensaje de Dios, lo predicaron a la tierra. Y yo dije, leyendo esta historia, sacando una conclusión, que nosotros, usted y yo, tenemos un mensaje para darle al mundo y no lo damos. Nos avergonzamos de él. Lo hablamos, pero en medio de estas 4 paredes. Pero muchos fuera de estas 4 paredes no decimos nada. Nuestro mensaje identificativo, ¿dónde se encuentra? ¿Qué nos identifica como adventistas del séptimo día? ¿Qué mensaje?
El mensaje de los 3 ángeles. ¿Dónde se encuentra? Apocalipsis 14, verso 6 al verso 12. Mire qué interesante. Yo no sé si usted lo ha leído ese texto, pero dice que Dios es el creador, el único que merece toda adoración, porque Él hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. El Señor hizo un mundo bueno, perfecto, lleno de belleza y de gracia, pero el ser humano lo ha destruido por su egoísmo, ha destruido todo. Usted, bueno, ¿para qué le digo si usted lo ha visto con sus ojos? Pero aún así, el Señor está regresando, está viniendo, su venida está pronto. Y ese es el mensaje de Apocalipsis 14, 6 al 12. Que no usted y yo también me incluyo, a veces nos avergonzamos de predicarle al mundo. No lo estamos diciendo. Tenemos un mensaje que dar, pero no lo decimos. No importa dónde nos encontremos. Muchos no saben ni que somos cristianos. ¿Sabe qué? Como pueblo, como iglesia, ¿cuál es la queja que se hace en Apocalipsis? De la última iglesia, la Odisea, que está como ferviente, trabajadora, misionera. No, dice que está durmiendo, que está vegetando, que está en un estado de somnolencia o tibieza espiritual. Está diciendo que nos va a pasar como le pasó a las 5 vírgenes insensatas. Sí, estaban preparadas las vírgenes, estaban esperando al novio, todas estaban esperando al novio, pero habían 5 que no se habían preparado cuando llegó el novio. Ahí querían el aceite, pero no lo tenían. ¿Qué tuvieron que hacer? Salir a buscar, a comprar. Pero cuando regresaron, too late, demasiado tarde. Señor, pero ya era demasiado tarde. Mi hermano, nuestra lucha no es, dice Efesios 6:12, contra carne ni sangre. Oiga, dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra las personas, no es contra nuestros dirigentes. Hay muchos que desgastan su mente en contra de la iglesia, del liderazgo, de esto, de aquello, de si cambiaron el himno inicial, de si que por qué no primero las ofrendas, que si por qué no primero esto o aquello, y empezamos en este asunto. Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es contra nosotros mismos que tenemos que pelear, es contra el enemigo, es contra Satanás que nos quiere serruchar el piso, nos quiere desviar. El hermano Mario estaba aquí. Ustedes no escucharon la oración, yo sí la escuché, porque mientras estaba el canto, primero que entramos y nos arrodillamos, el hermano estaba orando y dijo que nosotros no somos dignos de estar aquí, no merecemos de estar aquí. El Señor en su misericordia nos ha traído, y nuestra lucha es contra el enemigo, contra el que quiere que no vayamos al cielo, contra el que quiere que no miremos su testimonio, que no busquemos su vida eterna, que no leamos la Biblia, que perdamos el tiempo en otras cosas. Y no solo hablo tal vez de nuestra iglesia, es que esto es a nivel de cualquier iglesia donde usted vaya. Existen todo tipo de cosas. Fíjese que cuando existía solo la iglesia católica, ¿por qué se dividió la iglesia católica? ¿Por esto? ¿Por dinero fue? ¿Fue por dinero? Hasta el niño me contesta. No fue por dinero.
Fue porque ellos tenían las doctrinas y la Biblia solo para ellos y no querían que nadie las leyera. Las Biblias estaban encadenadas. Había un problema de Lutero clavó las 95 tesis allá en aquella puerta. ¿Por qué? Porque le mentían a la gente, no le decían la verdad. Y entonces vinieron y se separaron. Y entonces por eso le llaman a los demás ¿cómo? Protestantes, porque protestaron contra la iglesia y se dividieron. Y ahora le voy a hacer una pregunta. Hoy en el siglo XXI, sí, siglo XXI estamos, ¿verdad? ¿Por qué se dividen las iglesias? ¿Es por asuntos doctrinales? ¿O por qué? Casi el 99% se dividen por esto, por el dinero. Así como lo oye, es por el dinero. Cada quien quiere formar su grupito, porque si usted va y pone ahí en Google cuál es el negocio más fructífero, no sé cuál habla, lucrativo, sí, mire, la iglesia dice. Y muchos se aprovechan de estas cosas. Y el enemigo divide y ganarás. Y eso es lo que hace. Divide. ¿Cómo tenemos que nosotros que estar entonces? Nosotros, ¿cómo tenemos que estar? Hay que estar en guardia. Sabe que este apóstol, no sé si lo escuché en un sermón hace poco, lo escuché en el comentario de la escuela sabática, no, ya sé dónde lo escuché. Decía que el apóstol Pablo, que era el perseguidor de la iglesia, y que pensando él que hacía las cosas bien, andaba detrás de los cristianos, pedía cartas a los alcaldes, a los gobernadores de las ciudades para ir a buscar a los cristianos, aquellos que amaban al Señor. Pero el Señor lo derrumbó de su caballo, y cuando él realmente vino al conocimiento del evangelio, que conoció a Cristo cara a cara, entonces se convirtió en uno de los mejores evangelistas. Y escribió todos estos libros que nosotros tenemos hoy en día, que dan el testimonio de Jesús. Y en una de sus epístolas, bueno, más bien en dos, cuando él salía en los viajes misioneros, agarró a un muchachito como como ser el mentor de él, pues, a Timoteo. Agarró a Timoteo. Timoteo era un joven entre unos 15 y 20 años. Y cuando el apóstol Pablo escribió la epístola de primera de Timoteo, una carta dirigida a este joven, era ya por el año 64 y 65 después de Cristo, y Pablo acababa de salir de la cárcel, de su primer encarcelamiento allá, y escribió esta epístola en Macedonia, según los historiadores. Y ahí le da unos consejos que son para nosotros también. Y mire lo que le dice, búsquelo en primera de Timoteo capítulo 4, voy a ver que el reloj no me gane, 4 verso 13. Dos textos vamos a leer de ahí, porque son importantes para usted y para mí, ahora donde estamos viviendo, en base a que el Señor dice que Él es la palabra son las que dan, las que hablan de Él, que son la vida eterna y que es su testimonio. Y nos urgen a estar asiduos diariamente a ella. Dice, primera de Timoteo capítulo 4 verso 13, entre tanto que voy, le dijo Pablo al joven, ocúpate ¿en qué dijo? Oiga, en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Nosotros que nos gusta leer, nosotros que todos los días leemos, nuestra cultura latinoamericana no tiene eso. A la gran mayoría no nos gusta leer. Algunos agarran la Biblia y hasta se duermen con ella. Sí, hasta a mí me pasa. Pero viendo una movie no nos dormimos. Así los ojos. No. En el video game, en los jueguitos estos, a ver los muchachos se lee. No. A las 3 de la mañana están jugando. Pónganlos a leer la Biblia hasta las 3 de la mañana. Batalla perdida. Triste. Ahora, ¿a quién beneficia la lectura? ¿A quién beneficia cuando usted lee? A usted mismo.
A mí mismo. No va a beneficiar a mi esposa, no va a beneficiar a mis hijos, no va a beneficiar a los líderes, no va a beneficiar. A mí me beneficia. Pero las otras dos palabras que dice el apóstol que le da el consejo a Pablo, ¿cuáles son? Exhorta y enseña. ¿A quiénes van a beneficiar? Al cuerpo de Cristo. O sea, pero ¿cómo usted va a beneficiar o bendecir al cuerpo de Cristo en la enseñanza y en la exhortación si no lee? Imposible. No hay cómo, hermano. Búsquele como quiera. Hable y diga, opine. Pero si usted no lee y no se empapa de la palabra de Dios, entonces no va a tener nada que enseñar ni nada a quien exhortar. Esto, mis hermanos, es parte del servicio al Señor. Hay un dicho ahí popular que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Todos nosotros aquí tenemos dones que el Señor nos ha dado para que podamos servirle a Él, al prójimo, dentro y fuera de la iglesia. Oye, cuando dentro y fuera de la iglesia, aquí me pasaría en todo el sermón, porque hay unos que dicen, a veces como la familia, ¿cómo es que dice este dicho? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Y algunos ni afuera alumbran. No me detengo porque se me iría otra media hora ahí. Pero mis hermanos, nosotros no podemos estar en la iglesia como vegetales, en ese estado vegetativo, porque al final va a ser fatal. Va a ser fatal. Nos va a pasar lo que les pasó a estas 5 muchachas que ahí quedaron. ¿Por qué? Si nosotros vegetamos o estamos en esa tibieza espiritual, nos vamos a oxidar. Vamos a ir muriendo espiritualmente. ¿Usted ha escuchado esa ilustración que hacen de la brasa, que sacan el carboncito y lo ponen a un lado? ¿Qué pasa con ese carboncito allá? Se apaga. Se apaga. Saben, muchas iglesias hoy, ahora en esta, bueno, algunos van de junio a junio, otros van de enero a diciembre. En cuanto a la organización de la iglesia, ya están en lo que llaman los nombramientos. No sé aquí si están en eso, pero allá en la mía sí. Y en la mayoría están. Y entonces, no, este año no voy a servir de nada. No, este año me voy a dar vacaciones. Ah, no, dice, ya me cansé de que solo a mí me ponen de jefe de diáconos. O cualquier cosa, 1000 excusas damos, 1000 excusas. Pero ¿y entonces qué piensa hacer usted por el Señor? Si el Señor lo elige a usted en algo, los hermanos vieron algo en usted y a través del Espíritu les dio para que lo nombren de algo, para que sirvan las cosas de la iglesia, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y si no lo ponen en nada, pero ni a barrer, no lo ponen ni a nada, ni a abrir las puertas, ni a nada, gloria a Dios. Le pregunto, ¿quiere decir eso que porque a usted no le den un cargo, entonces usted no va a hacer nada? Algunos piensan que sí, así es. No, mi hermano, si el llamado, ahí está. Nosotros que el espíritu de profecía, que la hermana Guay y que no sé qué, pero cuando venimos y aplicamos lo que la hermana aconsejaba, entonces no hacemos caso. Dice que todos nacemos como misioneros del reino de los cielos. Cuando usted se bautiza, nace como misionero. No necesita, yo no necesito. No deberemos de necesitar, ni sentirnos más o menos. No, nuestra responsabilidad de servir al Señor de una o de otra forma, y todos lo podemos hacer, es con o sin cargo. Con o sin cargo. Punto. No le busque, no critique, no señale. Y yo, ¿sabe qué? Me puedo dar el lujo de decir esto aquí y no en mi iglesia. Porque allá sí, de aquí me voy y no vuelvo a ver cuándo, hasta que me invite el hermano. Ya se les ha olvidado, se les ha pasado, pero no, o sea, no se da cuenta, pero es la verdad. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, 3 textos más adelante. Es que mire, ¿sabe de quién se tiene que cuidar usted? ¿Sabe de quién se tiene que cuidar usted? Bueno, aparte del enemigo, pero ¿de quién se tiene que cuidar usted? ¿Ah? Solo el hermano Ronald.
De yo mismo, de mí mismo. Mire, dice en primera de Timoteo capítulo 4, verso 16, ten cuidado. ¿De quién? ¿Será que no leemos la Biblia? ¿Será que estas cosas las pasamos por alto? ¿Y de qué más dice? Cita otra palabra después. Y de la doctrina. De ti mismo, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que cuidar de mí mismo? Sí, dice, porque la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso, es de continuo al mal. Eso dice, es soberbio, es altanero. Nosotros en Honduras decimos, sos creído. Ya estás creído. Así, no sé si en su país es una palabra, pero, o sea, autosuficiente. Nos enorgullecemos con nada, nos inflamos con nada. Sí. Y estamos hablando a nivel aquí interno, pero en nivel mundial decimos, soy adventista del séptimo día, cristiano adventista, tengo el mensaje de la verdad. Nos inflamos, y es verdad, tenemos ese mensaje, pero eso no nos da ningún derecho a sentirnos más que nadie. Que el Señor nos haya dado en su misericordia este mensaje profético no significa que somos más que otros. Al contrario, es una mayor responsabilidad. Era lo mismo que le estaba dando a los judíos, el privilegio de ser luz para las demás naciones idólatras. Y esa es la responsabilidad que usted y yo tenemos hoy en día. Yo creo que algunos de nosotros no nos damos cuenta de esto. Y dice, y de la doctrina tenemos que tener cuidado. Más hoy, vientos de doctrina por todos lados. Yo no sé si usted está al tanto de las cosas que pasan. Bueno, en las otras iglesias de denominación cristiana que son, ahí no hay mucho problema, nunca. Porque cuando tienen esos problemas de doctrinales, ¿qué hacen? Se dividen, cada quien por su lado, ponen a cualquiera de pastor y bueno, mejor para él porque ya tiene ahí eso que dijo usted. Pero dentro de la iglesia adventista no es así. ¿Por qué? Porque nosotros somos una iglesia organizada. ¿Se da cuenta? Aquí algunos pues ha pasado que se han independizado de eso, pero es muy poco ese porcentaje. Seguimos creyendo que la iglesia adventista es la iglesia adventista aquí donde sea. Pero a veces pasan vientos de doctrina y existen estas cosas que dividen la iglesia. Por eso tenemos que tener cuidado de las doctrinas. Nosotros nos regimos ¿por qué? Nosotros nos regimos por la palabra del Señor, simple y sencillamente. De aquí no nos movemos, de Génesis a Apocalipsis. No es que el Antiguo Testamento ya no sirve, ya no vale, ya no lo vamos a leer, eso es obsoleto, ahora solo es el Nuevo Testamento. ¿Y qué? Y entonces tenemos ¿qué? Las creencias fundamentales, que de dónde fueron sacadas. La vez pasada estuve diciendo, ¿cuántas doctrinas tiene la iglesia adventista? Doctrinas. No confunda, son 6. Dios, el hombre, la salvación, la iglesia, la vida cristiana y los acontecimientos finales. 6. De esas 6 salen las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. Están basadas en todo eso. Ajá. Un adventista tenemos estos libros que ya son reliquia. Ya no hay. Y algunos, bueno, no voy a hacer comentario. Pero el espíritu de profecía. Sí. La hermana White escribió, no sé cuántos libros exactamente, pero ya han hecho, ¿cómo le llaman? Compilaciones. Y andan, yo creo que más de 80 y tantos libros. Y entonces, ¿qué pasa? Como iglesia, como organización, tenemos un ¿qué? Un manual de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto no puede ser un potrero. Óigame, discúlpeme, yo soy liberal, pero soy de la vieja guardia. Y alguien dice a veces, no, es que el manual no está escrito en piedra. Yo he escuchado esa expresión en mis años de adventista. No, señor, el manual es el manual. Y punto. Y nuestros hermanos pioneros escribieron un manual y se ha ido revisando cada 5 años y lo tenemos, es porque nos vamos a guiar sobre él. No es porque yo voy a pisotearlo y hacer lo que a mí se me venga en gana. No,
Tenemos un manual. Y también tenemos un himnario, ya muchos ni lo tenemos. Algunos, yo lo saqué ahí, lo tenía, es bien viejito. Ni sé cuántos años, es como de 1960. Bueno, igual que yo. Todavía está más viejito que yo. ¿Entiendes? Pero, conocemos nosotros lo nuestro. Mire lo que dice Timoteo ya en el segundo libro, en el segunda epístola de Timoteo, ya estoy terminando el capítulo 2, verso 15. Mire, en primera de Timoteo, Pablo escribió esta epístola en el año 64 y 65, después que salió de la primer encarcelamiento y estaba ya libre. Y cuando ya volvió a caer preso por segunda vez, ya estando preso, escribió la segunda epístola en el año 66 o 67. O sea que estando preso, le escribió la carta a Timoteo. A ver qué le dice, mire lo que le dice. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 15. Mire el consejo para usted y para mí. Pero también póngale atención porque nos podemos ir por la tangente. Procura con diligencia presentarte a Dios como. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Subraya esas dos palabras, aprobado y avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Según de Timoteo 2:15. Aprobado. Yo pregunto, ya terminando, en 5 minutos, ¿usted y yo nos podemos presentar aprobados y sin avergonzarnos delante del Señor? Podemos presentar. Aquí Pablo le está diciendo: procura presentarte como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Puede usted y yo presentarnos delante del Señor aprobados y sin avergonzarnos? Y entonces, por eso era el texto que leyó aquí, la lectura bíblica, Romanos 3, 10 al 12. Y aquí le aumenté otros 2 porque no quería que los terminara de leer, solo les di el 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios, incluye usted y yo. Nosotros no buscamos al Señor, el Señor nos buscó a nosotros. Todos se desviaron, no hay quien busque, aún las hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire, hermano, despierte, porque sabe que muchos pensamos que vamos al cielo porque somos buenos, porque hacemos obras de caridad, porque nos comportamos bien, porque somos buenas personas, porque no le hacemos mal a nadie. Nadie va a ir al cielo por eso. Nadie, absolutamente nadie. ¿Sabe quiénes van a ir al cielo? Los que dicen y están allí respaldados en el texto de Colosenses 3, 3 y 4. Colosenses 3, 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mira, hermano, nosotros no podemos presentarnos aprobados en el cielo, como decía ahí. La única manera es escondidos en Cristo, porque nosotros no merecemos la salvación, ni usted ni yo, nadie. Somos justificados por su gracia. ¿Se da cuenta? O sea, a veces estamos pensando porque somos X o Y es que ya nos hemos ganado el cielo. Nadie se gana el cielo, nadie. Mire, allá en el Apocalipsis, cuando usted lee el capítulo 4, los versos 9 al 12, encuentra esta foto, este video que vio el apóstol Juan, donde miraba a los 24 ancianos y dice que estaban delante, enfrente el Señor estaba en su silla, sentado en su trono, y dice que los 24 ancianos, no está hablando de seres humanos, 24, dice que se quitaron sus coronas. Oiga bien, seres celestiales, no nosotros pecadores, y dice que las pusieron a los pies del Señor. Y bueno, el espíritu de profecía
también dice que nosotros vamos a quitar nuestras coronas por la gracia de Dios y llegamos allá, y esa es nuestra fe, y vamos también a quitarnos nuestras coronas y a ponerlas delante de nuestro Salvador. ¿Por qué razón? Porque Él es el único que se merece toda la gloria, toda la honra. Y entonces, ¿qué es lo que decían los salvados de todo, desde oriente a occidente, de norte a sur, desde el comienzo de la creación al final? ¿Sabe qué decían? Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Punto y final, hermanos. No hay más. Yo le insto, hermano, hoy a usted a que piense, medite, analice. No somos buenos. No hay nada bueno en nosotros. Estamos en esta vida cristiana, como decía alguien, estoy haciendo la luchita. Estamos ahí tratando de esforzarnos, de dar lo mejor para el Señor, pero no para ganarnos el cielo, sino para agradar al Señor, para mostrarle a Él que en verdad queremos ir al cielo, que somos malos, que todo nosotros es malo, mi justicia es como trapo de inmundicia. Lo más bueno que usted pueda pensar que hace no vale. Aquí está el respaldo suyo y nuestro, que te conozcan a ti, que eres la vida eterna. Hermano, refúgiese aquí, en mi consejo. Apéguese a su palabra. Conozca lo que creemos como iglesia y lo que predicamos, para que no le metan la mano en la bolsa y usted no se dé cuenta. Párese firme, porque ya estamos en el zarandeo. Ya. No es mañana ni pasado, es ya. Y solo aquellos que perseveren hasta el final serán salvos. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, gracias te damos por tus bendiciones, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos viste con ojos de misericordia, porque estamos ciertos de que no hay nada bueno en nosotros, no hay nada bueno en mí ni en nadie, que ninguna de nuestras obras nos hace merecedores de tu gracia, de tu amor y de tu perdón. Oh Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Límpianos de toda maldad. Ayúdanos a que cada día podamos agradarte. En medio de este mundo de pecado y de maldad, que podamos honrarte. Oh Señor, que podamos vivir para servirte. Que no esperemos ser buenos cristianos. Que lo que conocemos lo practiquemos, lo vivamos. Ese es el secreto de la vida cristiana. Oh Dios, te lo suplicamos todo sin merecerlo, a quien se merece toda la honra, la gloria, la majestad y el poder por los siglos de los siglos, a Jesucristo, nuestro amado Salvador y Redentor. En su nombre te lo pedimos. Amén y amén.